Muy buenas noches, bienvenidos al taller de Biblia. Vamos a comenzar ahora con los profetas. Hoy vamos a ver los profetas antes del exilio, pero antes de entrar a ellos directamente, vamos a reflexionar sobre quiénes son estas figuras proféticas. A ver, es que la otra vez no me salía bien esto. Ahí está. Esta es la palabra hebrea que se usa para profetas. Nebim. Nebim son estos personajes importantes, especialmente del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no se menciona tanto personajes así como profetas. El último fue Juan el Bautista y Jesús tiene un lugar especial y se habla más del apostolado y discipulado, porque es el seguimiento de Jesús. Pero antes de que llegara Jesús, Dios se apoyó en estas personas que conocemos como profetas. Son hombres o mujeres de Dios. Llevaban la palabra de Dios, no llevan su propia palabra, no es una palabra personal, sino es la palabra que les da Dios. También su guía es Dios, es el único que les puede decir qué hacer y qué decir. Déjenme anclarme, ahí está. La siguiente es muy importante porque se manejaba esta monolatría que se convirtió a monoteísmo. ¿Qué es la monolatría? Es donde existe la idolatría, pero con un solo Dios, que es más importante que los otros. Es un Dios grandote con un dioses chiquitos, porque se aceptaba que había otros dioses que acompañaban al Dios de Israel al principio, pero se fue convirtiendo a un solo Dios. El monoteísmo es un solo Dios. O sea que fue un paso grande que se dio antropológicamente a nivel también de religiosidad, que el ser humano llegó a, bueno, esta historia del pueblo de Israel, con ellos se llega al monoteísmo, a creer en un solo Dios. Pero comenzaron pues teniendo un Dios grande con dioses pequeños. Eso es la monolatría. Y el monoteísmo es un solo Dios. Seguían una misma ética. Dios valoraba la piedad, la religiosidad, pero sobre todo la justicia. El ser justos con los demás, con el prójimo, con el ser humano. O sea que, según los profetas, para Dios lo más importante no es tanto el culto ni el templo, sino el prójimo, el ser humano, el otro. Por eso siempre recordaban esto a los reyes y a todos los gobernantes de Israel. La historia está llena de profetas que no, aunque no tuvieron un libro especial llamado, o pues con su nombre, reconocemos que hubo distintos tipos de profetas. Por ejemplo, cuando vimos el tema de los jueces, vimos estos de aspecto social, carismáticos sociales, estos jueces, Barak, Jefté, Sansón, las juezas Débora, Judith, y también los macabeos vendrían a ser una especie de profetas, porque denuncian lo que está mal ah, ahí ante la invasión de Antíoco Epífanes y pues dan la vida. Todos ellos también tienen en común que fueron asesinados. Todos murieron mártires. Hoy que celebramos a un mártir, a San Felipe de Jesús, que también en su bautismo pues era profeta.
Todos tienen también esta sintonía, este vínculo, esta unidad de que murieron por pues la palabra de Dios. También el rey David es considerado un profeta de manera de rey porque hizo lo que Dios le encomendaba. Igual su hijo Salomón, pero él está aquí caracterizado como uno de los sabios, sabios profetas. Salomón, Job y Eclesiastés, el que habla en la asamblea. Y ese libro, esos libros, Job y Eclesiastés, los veremos posteriormente. Hubo profetas poetas como Moisés, que hay un cántico de Moisés, su hermana Miriam, profetiza con un cántico, y Ana, que sería la mamá de Samuel, que dicen las palabras de Dios, inspiradas por Dios, expresan un cántico. O sea, son como si fueran mediadores, instrumentos de Dios. Y finalmente los carismáticos de la palabra. Carismático es porque hacen milagros, ¿no? Que tienen el carisma es una huella, una impregna que Dios no nada más les da la voz, sino que también les da poderes. Entonces ahí tenemos a Juan el Bautista y claro que Jesús no podía faltar como profetas finales de Dios. Serían los últimos profetas. Estos los puse aquí porque no tienen libros con su nombre. No existe el libro de Juan el Bautista, el libro de Miriam. Existe el de Job y Eclesiastés, pero no como profetas, sino como libros de la sabiduría. Tampoco existe el libro de Sansón ni de Judith. Y el de Macabeos está más bien como un libro histórico, no como profético. Entonces aquí la imagen, pues son diversos tipos de profetas, algunos jóvenes, algunos ancianos, porque Dios envía, no importando la edad ni la condición social. Hubo profetas muy cultos y de pues un estatus, eran de la corte o miembros de la corte. Hubo otros profetas que no, que eran pobres, que eran campesinos, que eran ganaderos, que eran humildes en el sentido de pobreza. Pero aquí también les puse dos profetas especiales, porque Moisés tiene un lugar muy particular en el Antiguo Testamento, como si fuera la primer parte de la Biblia. Moisés como pues la base fundamental de los mandamientos, de lo que Dios quiere de su pueblo. Y Jesús del Nuevo Testamento, porque, bueno, aparte de que se encarna, se hace la palabra viva, pues le da todo el peso a la segunda parte de la Biblia. Entonces, son, estrictamente no son profetas, aunque sí realizaron la función profética, pues realmente son más que profetas. Cuando Jesús en la transfiguración en el monte Tabor se reúne con Moisés y con Elías, ahí tienen la ley. Entonces Moisés viene a formar la ley, a formar parte de la ley, el Pentateuco, y los profetas sean representados por Elías. Entonces, no quise dejarlos aparte, digo, olvidados, sino aquí separados, aparte, como especiales, porque son más que profetas, tienen también este carácter de profetas. Y aquí les hablo de Elías y Eliseo, que aunque su libro, no tienen libro, no existe el libro del profeta Elías ni el libro del profeta Eliseo, pero ellos sí están en los libros de los reyes y son los profetas antiguos. Estamos hablando del siglo XIII al 9 antes de Cristo, o sea, 1400 años antes de Cristo, ¿no? Y Elías y Eliseo van a formar una escuela donde Adonai o Yahvé, Dios, es un Dios de alianza y fidelidad. Llaman siempre a la fidelidad. No escribieron, no fueron autores de libros,
pero sí fueron figuras carismáticas en ese sentido de que tenían poderes. O sea, Elías resucitó al hijo de la viuda de Naín y Eliseo también hacía milagros. Realizaban milagros, pero no por su cuenta, sino como prodigios de Dios. A partir de Elías y Eliseo se forma una escuela. Elías es llevado al cielo en un carro de fuego, o carreta de fuego más bien, así dice la Biblia, un carro de fuego, aquí representado por unos caballos, y el manto que representa eh, la consecución de la escuela profética. O sea, el manto se lo deja a Eliseo para que él siga con la misión de defender el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, que venía dado por Moisés. Ellos dos entonces formaron la escuela profética. Son los dos antiguos, profetas bien antiguos, pero muy fundamentales para el tiempo de los reyes. Y así pasamos ahora a estos profetas que se les considera que son escritores o que tenían secretarios o bueno, en pocas palabras, que sus textos están ahí con su nombre. Y vamos a empezar con estos tres. Hay más, ahorita esta es la primera parte. La siguiente sesión les doy los demás profetas. Ahorita vamos a ver tres. Del 8 al 6 antes de Cristo se llaman los profetas preexílicos, o sea, antes del exilio. ¿De cuál exilio estamos hablando? De el de Babilonia, que fue, aunque fueron también pues exiliados por otros eh, como los asirios y así, los egipcios. Cuando hablamos del exilio así grande, masivo, siempre nos referimos al de Babilonia, como aquel donde sí, eh, pues casi se exterminaba este pueblo hebreo. Eran diferentes exilios, ¿no? Pero el más grande y el más grande y desastroso, pues fue el de Babilonia. Y ese sería Amós. Así como ustedes ven, pues trae su báculo, porque él se dedicaba a la ganadería. Aquí está su nombre, aquí está Amós en hebreo, que significa el que lleva la carga o el que carga o el cargador. Era campesino, específicamente se puede traducir también como un vaquero, un ganadero, o sea que tenía animales, cuidaba animales. Normalmente, como habla también de las vacas, pues se le considera que era el vaquero, ¿no? Cuidaba vacas. Y nació en una ciudad que se llama Tecoa, que ya no existe, pero estaba junto a Belén, 780, 740 antes de Cristo. Si se dan cuenta, es poco antes de Cristo. Pero aparece primero aquí en nuestra lista porque fue de los primeros libros que ya se encontraban así como terminados, escritos así en su conjunto. Los demás se fueron todavía armando poco a poco, sobre todo el de Isaías, que es bien grande y que fueron varios Isaías. Bueno, de Amós, aunque él nació en el reino de Judá, en el reino del sur, fue enviado a proclamar la palabra de Dios al norte, en Betel, denunciando la injusticia porque eran oprimidos los pobres. Y él, en esta cita de Amós 4:1, pues llama a las mujeres esposas de estos ricos vacas de Bazán. Dice en el 4:1, escuchen esta palabra, es la palabra de Dios. Vacas de Bazán. Las vacas de Bazán son unas vacas gordas que se la pasan siempre pues comiendo, ¿no? En el monte de Samaria oprimen a los indefensos, maltratan a los pobres y a sus maridos piden, tráeme de beber. O sea que en pocas palabras se la pasan tragando, así dice, ¿eh? Y
no se preocupan por los indefensos y maltratan, o sea, aparte de que no se preocupan, pues oprimen, maltratan a los pobres. Por eso así les dice vacas de Bazán, porque él tenía diferentes tipos de vacas, ¿no? Las que dan carne, las que dan leche y las que nada más engordan. Entonces esas son las de Bazán, las que se la pasan nada más comiendo, y por eso se deduce que él era pues vaquero. Él lo que hizo fue anunciar la caída del reino de Israel, estaba advirtiendo que ese reino del norte, el reino de Israel, pues iba a ser invadido por Asiria, cuando estaba Jeroboam II como rey. Amós es considerado el profeta de la justicia. Y para todos los que luchamos por la justicia, pues es una fuente de inspiración. Todavía tengo aquí compañeros que quieren hacer su tesis sobre él. Yo mismo también me sentí inspirado por él, pero mi tesis no fue de Amós, fue con el que sigue, que es Oseas. Osea significa salvación, salvación de Dios, salvación de Yahvé. Él fue un profeta del norte en el reino de Israel, también en este tiempo posterior o más o menos contemporáneo con Amós. Pero él, de sus características de Oseas es que en los primeros capítulos se casa o se une con una mujer prostituta, adúltera, y hace una analogía, una comparación de que esta relación de un hombre de Dios con una prostituta es lo mismo que Dios con su pueblo. Es decir, que Dios perdona todo, hasta los pecados de adulterio, que el adulterio pues sería como la idolatría. Y Dios ama a su pueblo, aunque su pueblo se prostituya. Entonces dice, el amor de Dios es pues misericordioso, es grande, y él pasa de un amor que se llamaba Ahab, que era Oab, que era el amor de afecto y también como de amistad, al Gesed, que sería el amor de misericordia, el amor que todo lo puede, que todo lo perdona, porque Dios es siempre fiel. Entonces, esta fidelidad de Dios, aunque su mujer, su pueblo, sea pues un adúltero. Y también denunció injusticia social, igual que Amós, pero él lo que aporta entonces es la idolatría, porque el pueblo de Israel pues adoraba a los Baales, estos otros dioses de otros pueblos, que eran los de el norte. ¿Se acuerdan que cuando se dividieron los reinos, los reyes del norte empezaron a adorar al Baal, y los del sur, pues sí, gracias a Josafat y otros reyes buenos, digo buenos en el sentido de que no se separaron del Dios de Israel, del Dios de Yahvé, el Dios de Moisés, pues siguieron todavía existiendo. El reino del norte pues va a desaparecer antes que, que el del sur. El del sur todavía siguió hasta que llegó Babilonia. Y también otra característica de Oseas es que es la primera vez que empieza a plasmar una figura de Dios con un rostro paterno en el capítulo 11 del 1 al 11, y esa fue mi tesis de la licenciatura, de la especialidad. La vamos a ver ahorita al final. Apunten la cita porque luego la vamos a ocupar ahorita cuando terminemos con el siguiente profeta. Les vamos a platicar de Oseas. Y el tercer profeta que les presento antes del exilio, pues es Miqueas. En hebreo se dice Mica, Mica, que es la misma raíz de Miguel, quien como Yahvé, quien como Dios. Miqueas fue del sur, un profeta del sur. Amós y Oseas profetizaron en el norte, en Israel, y Miqueas en Judá, específicamente en Jerusalén, en el siglo 8. Él nació en Moreset, que está al sur de Judá. O sea, él ahí en el reino del sur nació y ahí predicó.
o profetizó. Él aprendió de Amós a crear esta conciencia social, a llamar al pueblo otra vez, a ver por las viudas, los huérfanos, los indefensos. El pueblo siempre tiene que preocuparse por los últimos, los más pobres, los abandonados, los que más sufren. Y también, como Oseas, da a Dios la soberanía, o sea, el que gobierna es Dios y el rey es un instrumento o debería ser un instrumento de Dios. Entonces, estos son los verdaderos profetas, los que no se dejan corromper ni por el poder ni por el dinero, porque hubo reyes que querían comprar, pues, su libertad de expresión, digamos, los querían callar. La única manera de callarlos, pues, fue con la muerte. Muchos de ellos fueron asesinados. Miqueas protestó contra la opresión religiosa y también social, pero de parte de los sacerdotes de la tribu de Leví, que habían perdido los pies, o sea, empezaron bien con Moisés y Aarón, pero se fueron corrompiendo precisamente por lo que les decía, el poder y el dinero, porque se quedaban todas las donaciones, digamos, del pueblo, todas estas ofrendas del pueblo. Y no nada más los sacerdotes de el estilo de Leví, de esta tribu de Leví, sino también los terratenientes de Israel, que eran los que poseían la tierra y explotaban a los más pobres. Igual que Oseas y Amós está advirtiendo que van a llegar los asirios. Amós y Oseas advirtieron en el norte y Miqueas acá en el sur, en Jerusalén, decía, primero se va a destruir allá Samaria, que es donde estaba el templo del reino del norte, y después podrían llegar aquí a Jerusalén. Pero que creen que el templo de Jerusalén no fue destruido por los asirios, porque el rey de ese momento hizo caso a Miqueas y ofrendó a Dios, a Yahvé, y se convirtió a él, hizo, pues, digamos, este arrepentimiento, y entonces Dios se apiada del reino del sur y no es invadido por los asirios. El reino del norte desaparece y el reino del sur con Jerusalén pues sigue permaneciendo. Algo característico de Miqueas es este triunfo final en el 4 del 1 al 4 que habla de que los pueblos se van a congregar y que va a venir, bueno, el Mesías. Para no inventar, vamos a ver Miqueas 4:4, del 1 al 4. Y es casi igual que Isaías 2, del 2 al 4. Dice, al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, encumbrado sobre las montañas. Se refiere a Sión, a Jerusalén. Y hacia él, este monte, confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, que es Jacob, pues, el patriarca, ¿verdad? Que se llama Israel. Dios nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces su profecía, esta es una profecía positiva, porque el profeta anuncia y denuncia. Entonces, puede anunciar, decir lo que va a pasar, como por ejemplo venir de todos los pueblos y que se van a congregar en Jerusalén, es la esperanza. Y también pues que si no se convierten, pues va a haber esta invasión de otros imperios. Y la denuncia, pues es esto cuando está, eh, digamos, regañando a los reyes de que no se están portando bien. Y en este caso, pues eran también los terratenientes y los sacerdotes. Los reyes tenían sus propios profetas que, que recibían su salario de parte del reino, pero que decían lo que el rey quería escuchar, ¿no? O sea, no era palabra de Dios,
sino que era lo que era palabra que el rey quería escuchar para quedar bien, digamos que eran unos lamebotas, para no decir malas palabras aquí, ¿verdad? Entonces eran así unos barberos. Esos profetas pues no eran verdaderos profetas y no están, ni sus nombres aparecen en la Biblia. Bueno, algunos sí, pero no son reconocidos así tan grandemente como santos. Estos tres profetas que les presenté, Amós ya sería reconocido como San Amós, San Oseas, San Miqueas, que es a partir de Jesús que se empieza a reconocer esta santidad también de los seres humanos, porque a partir de Jesús nos hacemos hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, aunque fue Oseas el que nos presentó a Dios como papá. O sea que Jesús no se inventó nada, sino que Jesús, sus libros de así como que preferidos, pues fueron los profetas. Él sabía muy bien estas, todas estas advertencias, todas estas esperanzas, y las hace suyas, encarna la palabra. Bien, eh, antes de pasar a leer nuestra cita de hoy, nuestro parte del texto de Oseas, no sé si quieran preguntar algo o quieran comentar algo. ¿Todo bien hasta aquí? O sea, Rafa, o sea que nomás que hacer una pregunta así lo de Sión. O sea que Jerusalén está sobre el monte Sión. O sea que Jerusalén está a 750 metros sobre el nivel del mar. Pero en Jerusalén hay montes, por ejemplo, está el monte Moria, está el monte de los Olivos, está el Gólgota, o sea, el de la calavera. Pero la pregunta es, entonces Jerusalén está sobre el monte Sión. Sí, a veces se hace referencia al mismo monte. El monte Ujú. Hebrón, el monte Sión y Jerusalén serían el mismo lugar, pero aunque no geográficamente, sí como teológicamente, es decir, como que es el lugar de Dios, ¿no? Sí, Porque Dios está pues donde Él quiera y aparte pues eh, Él mismo dice que, bueno, con Jesús, que el templo pues somos nosotros, ¿no? ok, Pero cuando hablamos bíblicamente, nos referimos a la misma cosa, Hebrón, Sión, Jerusalén, como ese lugar de Dios. Geográficamente están en diferente lugar, pero bíblica y teológicamente es la misma cosa. No sé si me explico. ok. Gracias. Ujú. Y entonces cuando dice Miqueas que ahí seremos reunidos, pues se refiere a que es el lugar de Dios, ¿no? Y pues donde estemos, no tenemos que ir hasta allá. Bueno, sí, como turismo y como cultura general, vayan, vean lo que hay allá, a ver que hay más facilidades de viajar, pero para salvarnos no tenemos que estar ahí, ni vamos a caber. Entonces, porque el templo pues somos ahora nosotros, con Jesús. Bien, entonces los invito a tomar su Biblia y a buscar la cita de Oseas 11 del 1 al 11 para platicar sobre esto. Quien la tenga, nos ayuda por favor a leer. Quien la encuentre ya. Ya la tengo, Rafita. A ver, Pati. Ya ves, pues te decía que usaras tu compu porque ibas a leer. A ver, Ok, adelante. dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se apartaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban ofrendas a los ídolos. Fui yo quien enseñé a andar a Efraín y lo tomé en mis brazos, pero no han comprendido que era yo quien los cuidaba. Con cuerdas de ternura, con lazos de amor los atraía. Fui para ellos como quien levanta a un niño hasta sus mejillas, o se inclina hasta él para darle de comer. Tendrá que regresar a Egipto y Asiria será su rey, por no haber querido volver a mí. La espada arrasará sus ciudades,
romperá sus defensas y los devorará a causa de sus intrigas. Mi pueblo está aferrado a su infidelidad, claman a lo alto, pero nadie los ayuda. ¿Cómo te trataré, Efraín? ¿Acaso puedo abandonarte, Israel? Te trataré como a Adama y te dejaré igual que a Seboín. El corazón me da un vuelco, todas mis entrañas se estremecen. No me dejaré llevar por mi gran ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre. En medio de ti yo soy el santo, y no me agrada destruir. Irán siguiendo al Señor, Él rugirá como un león, rugirá y sus hijos vendrán temblando desde occidente. Vendrán temblando desde Egipto como un pájaro, como una paloma desde Asiria. Y yo haré que habiten en sus casas. Oráculo del Señor. Gracias, Pati. Un gusto. Y terminó como en la liturgia de los domingos, ¿verdad? Oráculo del Señor es lo mismo que decir palabra de Dios. Así terminaban los profetas para decir, no es mi palabra, viene del que me envió, del Dios de Moisés. En el primer versículo, este Dios que nos presenta Oseas, que significa salvación, vean cómo Yoshea, sí, Yoshea es igual que Joshua, como Jesús, Yeshaya, Isaías y Josué también, o sea, Josué y Jesús son la misma cosa etimológicamente. Esos 4 nombres significan Dios salva, solo que en diferentes matices. Como es que también la lengua, digamos que tiene modificaciones en pronunciación, como que va evolucionando. Entonces, hagan de cuenta que Oseas también se llama Jesús y nos presenta a este Dios papá, porque dice, de Egipto llamé a mi hijo, que en Mateo también está esta cita para decir que se cumple la palabra cuando Jesús había ido huyendo con su familia para no ser asesinado por Herodes. Estaban en Egipto, entonces por eso dice, de Egipto llamé a mi hijo, porque es como si regresara en este caso a Nazaret, allá fue donde creció. Pero también se hace referencia a la esclavitud de Egipto, o sea, especialmente el profeta, pues todavía no conoce a Jesús, se está refiriendo a Israel que era esclavo en Egipto, y desde allá los llamó a través de Moisés. Pero lo importante de este versículo es que a Israel lo está llamando hijo. A veces lo llama pues como una esposa, ¿no? Y Dios sería el esposo y la esposa, como el cantar de los cantares. Pero aquí con Oseas está diciendo que es un papá con su hijo. Y estas características de este papá, que llama, le dice, ven, te vas a caer y no entiende, ¿verdad? Como dice la mamá, te vas a quemar. Y el hijo no entiende hasta que se quema. Ofrecían sacrificios a los Baales, es el contexto del reino del norte que se ha separado de Dios. Porque Oseas dice, bueno, el rey pues ya se corrompió, ya no quiere a Dios de Moisés. Pero ustedes, pueblo, son los hijos de Dios. Los sacó de la esclavitud. ¿Y por qué queman ofrendas a los ídolos? Se prostituyeron. En el versículo 3 dice que este papá enseñó a caminar a Efraín. Por eso puse esta imagen, miren, este es Jesús con un niño que es pues, aunque el Evangelio no dice que Jesús tuvo hijos, pero sí tiene los sentimientos de un papá. Y yo pues les comparto que para el sacerdocio pues fue una de mis crisis. Yo decía, pues yo quiero ser papá, yo quiero tener hijos. Le dije a mi director espiritual y me dijo, pues qué bueno, por eso estás aquí, porque vas a ser un padre y tienes que tener los sentimientos de un papá. Y entonces seguí mi camino, ¿verdad? Porque dije, sí, es cierto, voy a tener más hijos. Y entonces es este sentimientos de Dios.
que lleva en brazos a sus hijos y que los cuida. El versículo 4 dice que lazos de amor, hasta ahí hubo una novela, porque como tengo hermanas y tengo una mamá que ve novelas, me acuerdo de una que se llama Lazos de Amor. Entonces, ese nombre, pues no se lo inventan, todo lo sacan de la Biblia, todo está en la Biblia. Entonces, imagínense estos lazos, estas cuerdas, es como al azar, como los del jaripeo, ¿no? Que mandan la cuerda así y te la lanzan para atraerte, te jalan, pero son lazos de amor, o sea, también se refiere a lo que nuestros papás hacen con nosotros, estos regaños, estos consejos, pues sí, te alazan y te pueden hasta lastimar, pero pues es por tu bien, para atraerte. Cuerdas de cariño, lazos de amor y cuerdas de cariño. Y fue como quien levanta una criatura hacia las mejillas para inclinarse y darle de comer. En el hebreo también, pues se puede interpretar como que es la mamá que da el pecho a su hijo. Entonces ustedes, o las que son mamás, pues saben muy bien lo que es esto, ¿no? Cargar una criatura, llevarla a tu mejilla y darle el pecho para darles de comer. Me inclinaba, o sea, yo me donaba. Es la donación perfecta. Entonces Dios, anunciado por Oseas, es padre y madre, porque bueno, además de que Dios no tiene sexo, ¿no? Siempre se habla de un Dios padre, de un Dios con aspectos o antropológicamente, antropomórficamente, formas de ser humano de masculino, pues porque es una cultura patriarcal, una cultura donde el varón es el centro. Pero aquí es de las primeras veces que se habla de un Dios con características femeninas. Incluso en la Asamblea Bíblica del año pasado, que fue en Guadalajara, allá la que expuso o nos compartió sobre el profeta Oseas, dijo que ella piensa que Oseas era mujer, que era una profetisa. Y pues yo estaba ahí, ¿verdad? Y dije, no, pues yo también estudié Oseas. Y le dije, ¿no me puede decir la bibliografía de dónde sacó eso? Y me dijo, no, es una intuición mía. Y dije, pues es que está limitando a Oseas. Aparte de que se rompe esta eh, opinión, esta intuición, pierde su fundamento cuando habla de que, o sea, se casó con una prostituta, o sea, es un hombre que se casa con una mujer, está diciendo que, o sea, será varón. Está limitando a, al ser humano, porque yo le dije, la grandeza de Oseas es que siendo varón pudo escribir sobre cualidades femeninas. O sea, qué padre que un hombre, un varón, le dé características femeninas a Dios. Entonces se está dando lugar, está, pues sí, reconociendo también cosas muy, muy positivas de la mujer, siendo hombre, o sea, siendo varón. Y eso para mí es más grande que solamente encuadrarlo de que no, tiene que ser mujer para expresar cosas de mujer, pues no. Y entonces, pues me odió un poquito, ¿verdad? Pero luego sí dijo que sí tenía razón. Por eso me dio miedo ir a la asamblea de este año, porque dije, ay, si se encuentra uno como yo, así me va a ir también. Pero no, nadie fue como yo así, de necio. Y bueno, ya todo lo demás es la advertencia de que los asirios van a llegar si no se convierten. Acuérdense que está profetizando en el norte y pues no se convirtieron porque sí llegaron los asirios y los exterminaron. Y algunos escaparon, ¿no? Para los que sí reconocieron a Dios como su papá, les da estas palabras, pero ¿cómo te voy a dejar? Y cuando estaba leyendo ahorita, Patti, estas palabras de el versículo 8,
dice, se me revuelve el corazón, es como si se me volteara, me da el vuelco el corazón. Sí, imagínense que el corazón se nos voltee, ha de ser un dolor muy fuerte y se me conmueven las entrañas, como cuando uno tiene hambre o cuando siente uno dolor de panza. El dolor de estómago a veces no solamente es de hambre, también es de las entrañas, experimentan emociones a veces como de miedo y de estrés, ¿no? De ansiedad, el corazón, o sea, está uniendo estas emociones como pues con un dolor, porque es un padre y una madre. Las entrañas, como si fuera una mamá, ¿no? Se conmueven mis entrañas, porque ¿qué mamá va a dejar que su hijo se muera o castigar a su hijo, aunque lo castigue por su bien, pero no, como decimos, Dios aprieta, pero no ahorca, ¿no? Porque al final se conmueve, es nuestro padre, nuestra madre, y no va a dejar que sus hijos sufran solamente para aprender, ¿verdad? Permite que suframos, pero Él no es el que nos manda el sufrimiento. No es de que, pues tengo mi espada, te la clavo. No, la espada que está diciendo son las de los asirios, algo que no se puede evitar porque pues viene la invasión, este imperio, pero si se refugian en el Señor, entonces podrán salvarse. Y en el versículo 10 habla del rugir del león, que es una característica de estos profetas. Amós también habla del león, rugirá el león, y aquí Oseas también surgirá, rugirá y vendrán temblando desde occidente. Y este león, pues es el león de la tribu de Judá. Están profetizando la llegada del Mesías, que es Jesús. Hasta hay un cantito de la renovación carismática, ¿verdad? El león de la tribu de Judá. Jesús venció las cadenas y nos liberó. Entonces es Jesús que va a traer, porque el rugir del león no nada más es para dar miedo, sino es el llamado. Pues este rugir del león es ese llamado. A una voz vendrán hacia mí, o sea, el llamado de la palabra de Jesús, que es la profecía de Oseas, de Amós y después también de Isaías. Y obviamente de Miqueas, porque Miqueas, es que todos los profetas más o menos están en el mismo contexto, porque es el tiempo de los reyes. Pues esto sería ahí, Oseas 11 del 1 al 11, es una parte muy especial de la Biblia, de hecho es casi la mitad aquí, donde Dios es presentado como papá. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el profeta Oseas? De los preferidos de Jesús. Sí, está muy bonito, Rafa. Pues ahí lo tienen. Eh, algo que quieran comentar, que quieran preguntar, vamos a dejar este espacio, ¿sale? Rafa, los libros proféticos vienen secuenciales, es decir, primero es un profeta, luego otro, luego así llegan al pueblo de Israel. Híjole, Claudia, muy buena pregunta. Y fíjate que por eso me gusta tener diferentes Biblias en diferentes idiomas, porque cada una tiene su estilo. Por ejemplo, esta que me gusta para el contexto latinoamericano, para nuestra lengua hispanoamericana, pues es la de nuestro pueblo. Aquí más bien empieza con Isaías, o sea, no está en ese orden cronológico. Primero, porque está muy complejo realmente saber la fecha de nacimiento y que profetizaron. Hay unos que sí, porque nos dicen en tiempos del rey fulanito, ¿no? Entonces ya uno pues ve históricamente los periodos de los reinados y dice, por aquí queda Isaías, por aquí queda Amós. Pero hay unos muy contemporáneos. Y entonces, más bien, en la Biblia,
están organizados por mayores y menores. Aquí, por eso están así en nuestra Biblia de nuestro pueblo, porque Isaías, bueno, se llaman mayores no por la edad, ¿no? Sino por el contenido de capítulos, porque son libros extensos, ¿no? Y por eso empieza con Isaías y llega hasta los más chiquitos. Y luego están otros considerados apocalípticos, o sea, realmente sí está revuelto. No están en orden ni cronológico, ni pues del año de profetización, o sea, según los reyes tampoco. Más bien están siguiendo también pues un poquito la historia de salvación, aunque aquí no se cumple. Yo, por ejemplo, hubiera puesto primero Amós. Si ahí me dejan hacer una Biblia, o si me atrevo a hacer una Biblia yo, pondría Amós primero y luego Isaías después de Miqueas, ¿no? Pero no, aquí Shekel primero puso a Isaías. Entonces sí, depende qué Biblia tengan, por eso es mejor buscar en el índice. Y aunque yo les diga, está después de Ezequiel, ¿no? No, no es cierto, no se cumple eso. Cada Biblia tiene su orden por Ah, pues digamos, su manera de presentarla a quien va dirigida. muchas gracias, Rafa. Sí, claro. Pues a ver, por ejemplo, ¿tú cuál Biblia tienes? Yo la latinoamericana. Y ahí en la latinoamericana, ¿cuál profeta está primero? A ver, déjame ver. En el índice, si quieres. Yo, por ejemplo, tengo a Isaías después de Esther, que vimos los libros de las novelas narradas, ¿se acuerdan? Como libros históricos, y entramos al profetismo. Pero después vimos Macabeos, entonces también aquí Macabeos está en otro lugar, entonces el orden no va no va cronológico. Si fuera cronológico, Génesis estaría pues en otro lugar, no ahí donde está. Entonces ahí, por ejemplo, se sigue la historia de salvación. Por eso está siempre Génesis al principio, porque así empieza, en el principio. Pero si fuera en orden de años, no está ahí. Eso es del siglo quinto. Quedaría como por acá por los reyes y Samuel. Sí. Sí, pero no importa el orden. Acuérdate que en una biblioteca, porque es una biblioteca nuestra Biblia, Sí, está por géneros, más bien, por géneros literarios. Entonces tú con que sepas, aquí tengo los profetas, aquí tengo los libros de poesía, los libros históricos, ¿no? Y ubicarlos sí, ahí. aquí en la latinoamericana está primero Isaías. Ah, igual que acá. Entonces, y aquí después de Isaías sigue Jeremías. Sí, también. Ujú. Entonces sigue la misma estructura, Shekel, de la latinoamericana, más o menos. Sí. Y termina con la carta de Jeremías. Bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sé que están aquí en la latinoamericana como los mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, los menores, o sea, Suel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, Ujú. ¿verdad? Sí, están en orden de mayores y menores ahí en Así es, latinoamericana. Sí, esa así sería es. una manera de presentar los profetas. Sí, o sea que hace rato que estás comentando lo de las entrañas, o sea, Ajá. yo tengo una pregunta, más que no me quiero salir del tema, nomás que es una pregunta que siempre la he tenido. Es que antes se hablaba de las entrañas. O sea, por ejemplo, dice las Sagradas Escrituras, es que yo te quiero entrañablemente, yo te quiero entrañable, te quiero desde las entrañas, mi amor de las entrañas. Y se creía que el amor estaba en las entrañas, y el amor pues, no está en las entrañas. Hoy en día se cree, por ejemplo, que viene el 14 de febrero, la gente dice que el amor
está en el corazón y el amor no está en el corazón. El amor está en el cerebro, porque ahí están las hormonas. Perdón que me haya salido un poquito del tema. No, está muy bien. Es que es una combinación de culturas, Ok, porque nosotros ya somos un producto de globalización, de toda esta historia filosófica, también antropológica, pues, digamos, tres culturas principales, que sería el mundo hebreo, el mundo griego, el mundo romano. Y sí, pues somos un todo. Para el mundo judío, por ejemplo, el mundo hebreo, pues la conciencia estaba en el corazón y los sentimientos en las entrañas, digamos, en la panza. Pero también se hace referencia al útero de la mujer, al vientre. Decir que te quiero así entrañablemente hace más bien referencia a amar como una madre, Sí, un amor eterno. Ajá. cierto. Yo lo que le quería comentar a Toño, es muy cierto, Toño, pero neurológicamente hablando, a lo mejor nos salimos ya de contexto, pero neurológicamente hablando, pues sí, podríamos decir que en el cerebro. Pero si lo basamos en que Cristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros, una persona neurológicamente que dice, este, no lo hace, o sea, piensa en su supervivencia por neurológicamente, ¿no? O sea, razonando. O sea, el amor, como lo dice, el amor está en todo nuestro ser, no en el corazón, en el cerebro. Amar como Cristo amó está con todo nuestro ser, corazón, cerebro, entrañas. Sí, es que era para los griegos que estaba en el cerebro, las emociones. Y como occidentales, nosotros, la psicología, porque psique es griego, entonces todo está centrado en sí, en el cerebro y las emociones. Pero muy bien, claro, o sea, somos un todo. Porque también se hace referencia a que duele el corazón, o sea, hay gente que ha experimentado el amor y que le duele aquí o le duele el estómago, ¿no? Que era mariposa en el estómago, que me duele el corazón porque me abandonaron. Y también el cerebro ayuda a darle, pues, nombre, a reconocer, a ver las cosas de manera real. Es decir, es todo junto, no podemos Sí. quitarlo. Ajá. Muy bien. Pues tengo pura gente inteligente aquí. Ah, Todos son muy buenos, muy listos. Y aprendemos juntos. Bien, pues hoy eso quería transmitirles, ese amor por los profetas. Hoy que empezamos, por ejemplo, aquí, pues yo conté unos 17 aquí en el índice. Es que son muchos. Como libros, pues se pueden contar, pero como profetas, pues hay unos que no tienen libro, como son los que les presenté al principio, y que están, hasta David es considerado un profeta, ¿no? El rey David, y Moisés y Jesús como lugares especiales, Juan el Bautista. O sea, entonces el mundo profético es muy extenso. Cuando se habla de profetas, bíblicamente, pues nos referimos a los libros que tienen el nombre de algún profeta, pero también, pues reconocemos que Elías y Eliseo pues son como la base del profetismo por la escuela que fundaron. Empezaron a crear más profetas. Eh, y hubo, como en el mundo griego, también quien fundó sus escuelas, ¿no? Como Platón, como Aristóteles y muchos otros griegos. Entonces era una práctica, pues sí, digamos, humana y común en las culturas. El profetismo entonces también es una escuela y nosotros ahora también somos profetas en esta escuela del cristianismo en el seguimiento de Jesús. Hoy solamente vimos 3 libros. La próxima sesión veremos los siguientes preexílicos. Creo que son unos 7, si me acuerdo bien. Y luego ya vemos los después del exilio. Y pues disculpen que los haga así como pues muy sintético, ¿no? Pero es para abarcar, digamos, pues el Antiguo Testamento, ya lo voy a pasar al Nuevo. Vamos bien, después de los profetas, vamos a ver los sapienciales
y los sapienciales terminan con, hay Biblias que terminan con los salmos, ¿verdad? Entonces, después de, aquí la mía termina con sabiduría. Y ya luego sigue el Nuevo Testamento. Entonces, vamos bien. No pierdan el ánimo y sigan, pues, este curso, este taller, para seguir todos aprendiendo. Pues te agradezco Rafita, ay, mucho. Ah, perdón, Pati. perdón. Nada más por ejemplo, lo que me llamó mucho, mucho, mucho la atención es esta parte donde los profetas ya nos presentan a ese Dios amor, ¿no? Que estábamos viendo, pues que castiga o como a muchos, yo les digo a los niños, ¿a cuántos no nos han, dicho que Dios te va a castigar porque haces esto y aquello? ¿No? Y así lo veíamos como que Dios castiga, pero también aquí ya se empieza, perdón, a ver ese padre amoroso y no solamente como dices, no con un género, porque al leer esta parte de este texto de Oseas, también lo puede uno ver como una madre, ese amor, porque no nada más se siente como padre, sino yo que soy mamá y y lo ves así y no, y ves al Dios padre y madre sin género exactamente, lo puede uno ver como uno quiera y es algo muy, muy bonito esta manera ya de que los profetas nos están presentando a Dios, ¿no? Es algo muy, muy hermoso. Y es cierto lo que dices, ¿no? Por ejemplo, en tu caso de que decías, yo quiero ser papá, ¿no? Para tener niños. Y vas a tener muchos hijos, pues sí. Y a mí, como yo les digo, Dios me bendijo con uno solo, pero me ha dado infinidad de hijos. Así es cierto en el catecismo En el catecismo y con los mismos y muchachos, los los seminaristas. seminaristas, porque yo les digo el miércoles, les dije, fui y les fui a hacer un comentario, ¿no? Porque me los encontré en la calle cruzando indebidamente, bla, 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 y les dije, pues miren, ustedes tienen a su mamá en su casa, le dije, pero acá tienen a su otra mamá que los cuida donde los vea. Con lazos de amor, dice aquí, cuerdas de Sí, cariño. y eso me hizo mucho tu comentario también reflexionar y siempre me acuerdo mucho de François cuando estuvo aquí como prefecto igual que tú. En aquel entonces, ahorita ya, pues, ya es sacerdote, ¿no? Pero en aquel entonces me dijo, Pati, es que tú eres la mamá de todos los javerianos. Y le dije, ah, chihuahuas. Le digo, como que, no, François, le digo, yo ser tu mamá, como que no, le digo. Tu hermana mayor. Pero sí, sí entiendo esa parte y esta presentación que nos da en de Oseas, es muy hermoso, te digo, no solamente como papá, sino como le podemos ver la parte materna, ¿no? Gracias, Rafita, gracias, gracias. Ya, Sí, ya, ya le corto porque si no me sigo. sí, sí, es que nos quedamos cortos con las palabras. También los profetas, porque para llegar a expresar esto es porque han recibido este amor de Dios. O sea, hay una experiencia profunda de Dios y es como, o sea, el amor de Dios es como el de papá, como el de mamá, porque es el amor que conocemos nosotros humanos como el más perfecto, o sea, como el más grande de todos, de donación extrema, ¿no? Y Jesús también comparó al amor de Dios, dice, como la gallina, ¿no? Que cuida a sus pollitos, o sea, siempre se le da esta connotación, pues, maternal y paternal a Dios, pero aún así nos quedamos cortos con ese amor tan grande. El gesed de Dios que van a seguir, pues, manifestando los profetas es el amor supremo, es como lo más grande. También Y este otro punto, también, ay, perdón. ajá, Es que otro punto que mencionabas, ¿no? En la presentación, que decías que los profetas decían que para Dios, o sea, sí es importante el amor, esto y el otro, pero la justicia, ¿no? la El justicia. preocuparse por el prójimo y que es algo que hoy día nos hace tanta falta y que tratamos nosotros, o sea, más en nuestra experiencia, vamos a decir, como misioneros que somos, de eso, ¿no? De la práctica de la caridad y del amor al prójimo. Y eso es fundamental. Yo creo que eso es lo más importante. Por eso cuando Jesús nos da el mandamiento más importante, ¿no? O el que conocemos como el doble mandamiento del amor, pues es ese.
al final de cuentas, y aquí ya lo vemos plasmado, ¿no? Ya más, más grande, ¿no? El amor de Dios hacia el prójimo es Sí, es que de si ahí todo. seguimos conociendo más los profetas, más vamos a conocer a Jesús, más vamos a Ujú, entender su actuar de él. sí, Y es lo que yo me pregunto, ¿no? Pero ¿a poco su pueblo pues no veía que no conocían los profetas? Por eso Jesús les decía, ¿cómo leíste? No leíste bien, no lees bien la palabra, no la vives. ujú, Y también esto del Dios justo, de hecho, cuando veamos Jeremías, vamos a tocar también este punto, y yo lo toqué un poquito en mi ponencia de este año en la Asamblea Bíblica, porque yo soy abogado de Dios en ese sentido del castigo. Porque, por ejemplo, aquí Oseas lo presenta como este reprender por amor, ¿no? Como la mamá que te regaña, ¿no? Que te dice lo que está mal, pero es como advertencia. Y Jeremías dice cuando habla sobre que va a ser destruido el templo, que por haber hecho el mal, van a recibir el mal. Es que en el hebreo sí da esta misma palabra. Haces el mal, que es ra, y tu consecuencia va a ser el mal, el otro ra. Y ya en el español dice así, y te castigaré porque haces el mal. Pero esa palabra castigo es ra, y ese mal que hizo el pueblo es ra, o sea, es la equivalencia, ¿no? Haces el mal y ahí recibes el mal. Por ahí me decían, es que es como el karma. Si así lo quieren entender, pues puede ser. Aunque realmente hemos experimentado que aunque hagas el bien, a veces te va mal, ¿no? Pero es más bien en esta relación con Dios, porque hay cosas que no se pueden evitar de la vida, pero pues hay que hacer siempre el bien, porque si haces el mal, pues vas a recibir el mal, y si haces el bien, puedes recibir el mal y el bien, pero pues hay que atinarle hacia el bien. O sea, Dios no castiga, sino que está advirtiendo de que pues es la consecuencia de los actos, enseñándonos a ser responsables. Pero vamos a ver a Jeremías la próxima semana. Hoy nos quedamos con hoy soy en bonito, pues imaginando a este Dios papá, Dios mamá, que los carga en su espalda, en sus brazos, como ustedes quieran, donde se sientan más cómodos, o que los lleva de la mano, porque aunque seamos grandes, aunque seamos adultos, siempre tenemos ese vínculo de hijos con Dios Padre, y déjense guiar por Él. Pues les agradezco mucho y nos vemos la siguiente semana con los siguientes profetas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mucho Buenas gusto. noches, Gracias, cuídense. Rafa. Buenas noches. Un abrazo, Rafita. Gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta Gracias. pronto. Gracias. Buenas